Hello everybody, good morning dear students. Today we are going to study past perfect, affirmative, negative, and interrogative form. Okay, what is the objective? To identify the past perfect and form sentences in affirmative, negative, and questions in order to tell about states that happened in the past. We are going to start with this quote. A person who never made a mistake, never tried anything new. Albert Einstein. Okay, so let's start with the first activity. Read information about past perfect and highlight the most important information for you. O sea, vamos a leer la información del pasado perfecto. El past perfect hace referencia a un tiempo anterior al pasado reciente. Se emplea para señalar que un evento ocurrió antes que otro en el pasado. No importa cuál de los eventos se menciona, primero, porque el tiempo verbal deja claro el orden temporal en que acontecieron. ¿Okay? Si hablamos de pasado, es un pasado que ya no tiene arreglo, ¿verdad? Pero past perfect es el pasado del pasado. ¿Okay? En esta parte de aquí tenemos la definición en inglés, el uso. Se use the past perfect to show that an action happened before another action or time in the past. Use a simple past for the other action or time. Como dije, el past perfect es el pasado del pasado. Obviamente vamos a tener que necesitar el pasado simple para poder expresar el pasado perfecto. ¿Okay? Dice, when I arrive, pasado simple o simple past, cuando yo llegué, the movie had already started. ¿Ok? Cuando yo llegué, ya esta acción ya estaba pasando, la película empezó. Entonces, esta acción del pasado vendría a ser el past perfect. ¿Ok? Past perfect es el pasado del pasado. ¿Ya? Utilizamos aquí para expresarlo el pasado simple y el pasado perfecto. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo. Usos del past perfect. Vuelve una acción anterior a otra acción pasada. Algo que sucedió antes de un tiempo específico en el pasado. Aquí tenemos un timeline. El pasado, presente y futuro. Si observan el past perfect, estamos aquí, en esta posición, en el círculo. Y aquí continuamos con el pasado simple. Seguimos dentro del ámbito del pasado. No estamos tocando ni presente ni futuro. Entonces dice, I have no money. Esta mención participia. I have no money because I have lost my wallet. ¿Ok? No tenía dinero. ¿Por qué? Porque yo había perdido mi billetera. Seguimos con la próxima actividad. Como toda parte, como toda referencia gramatical, tiene sus formas, ¿verdad? Ya hemos visto los usos en español, aquí los tenemos en inglés. Dice, you often use the past perfect after because to give an explanation. Para dar una explicación, ¿verdad? ¿Por qué estás exhausto? ¿Por qué? I stay up very late the night. Porque pasé toda la noche despierto. Esta acción conlleva a esta otra acción. Ambas están en pasado perfecto. Dice, you often use the past perfect with the time expression already, before, just, and yet. Cuando hablamos de past perfect, utilizamos expresiones. Already, before, just, and yet. Esto es muy bueno y tenemos que saber la posición donde la vamos a colocar estas frases, porque no las podemos poner en cualquier lugar. Vamos a señalar el ejemplo. I didn't go to the movie theater. I didn't go to the movie theater with them because I had already seen the movie. Se observa la posición de estas expresiones es después que yo utilice el past perfect. En este caso, el auxiliar had. Esa es la construcción. I had already.
Luego de had, siempre ponemos already, before, just. El yet puedo también utilizarlo al inicio o al final de mi oración. Dice, the band had just, otra vez tenemos un ejemplo, the band had just finished playing when I arrived. Otra vez tenemos una expresión y se puede ver que está después del auxiliar had. ¿Ok? Todos estos tiempos gramaticales tienen su forma, ya sabemos, hemos visto el uso. Ahora vamos a ver aquí, vimos un poquito de forma, pero con el already. Vamos a ver la forma que trabajamos, la afirmativa, negativa, interrogativa. In affirmative form, the past perfect with had plus participle of the verb. Por ejemplo, my brother had already left by the time I got there. La forma de pasado dice que primero nosotros tenemos que utilizar, como sabemos, toda oración tiene sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Entonces, mi sujeto, que sería my brother, luego utilizamos el had, como dije al inicio, el auxiliar para el pasado participio es el had. Entonces, my brother had already, si estamos utilizando una expresión, sabemos que la expresión siempre después del had. My brother had already, y el verbo tiene que ir en su forma participia. Esta es la forma participio del verbo live. ¿Ya? En la lista de verbos siempre hay tres columnas, que una es de infinitivo, el pasado simple y el participio. Nosotros vamos a trabajar con la tercera columna, que es el participio. My brother had already left by the time I got there. ¿Okay? Sujeto, el auxiliar para el past participle, la expresión de past participle, el verbo en pasado participio. The contractive form of had, la contracción de la forma had es una apóstrofe y la D. Con esto sabemos que estamos abreviando, como fue el caso acá. Estaba una abreviación, yo por eso hice referencia aquí. Entonces quedaría had already gone home. Okay. Hemos utilizado la abreviación, sin embargo sigue el ready y el verbo en participio. To form the past participle of regular verbs at ed, pasa lo mismo en la forma, en los verbos regulares, en su forma participia son iguales. Simplemente les agregamos ed, en este caso ed, ok, o hay unos casos, unas excepciones que son que se les agrega ied, o el caso de simplemente agregar el ad cuando el verbo termina en vocal. Eso lo vamos a ver más adelante, pero esto es la parte general, ¿ok? Y también tenemos muchos verbos que son irregulares, como el caso de gone, de left, de sing, son verbos irregulares. ¿Por qué son verbos irregulares? Porque estos verbos cambian su forma, ¿verdad? Por ejemplo, make es el forma infinitiva o el presente, en pasado es made y en participio también es made. No todos son iguales, hay unos que cambian. Por ejemplo, write en presente, en pasado es wrote y en participio es written. Este también cambia, see en presente, saw en pasado y en participio es sing. Tienen cambio. El caso de make, esto continúa con el mismo en pasado y en participio es lo mismo made. Pero ¿cuál es la única clave para estos verbos? Ustedes lo que tienen que hacer es aprendérselos. En otras palabras, tienen que memorizarlos. Yo más adelante les doy la lista de esos verbos y ustedes van a tener que memorizárselos. Hay algunos que sí se lo saben porque obviamente se ha trabajado siempre con verbos, pero ahora más que todo tienen que memorizárselo. En la forma negativa del pasado perfecto, lo que vamos a utilizar es el auxiliar had con la negación y asimismo el verbo en participio. Por ejemplo, the speech hadn't started yet. Okay. Aquí tenemos una oración en negativo
dice que necesitamos nosotros utilizar es el had con la negación not, o en este caso está abreviado, pero si dice hadn't, más el verbo en participio. Este verbo es un verbo regular, es por eso que tiene la terminación ed, y esta es una frase que utilizamos en el pasado participio, como les dije acá al inicio, que yet puede ir al inicio o al final, ¿okay? Pero más a menudo se lo utiliza al final, porque eh, el significado en español es aún, entonces siempre va al final esta terminación. En questions and short answers, para formar preguntas, lo que vamos a utilizar es el had en primera posición, luego el sujeto y luego el verbo en pasado participio. Por ejemplo, had they eaten lunch before you arrived? Have they eaten lunch before you arrived? ¿Habían almorzado ellos antes de que llegara? Si la respuesta es positiva, dice yes, they have. Y si la respuesta es negativa, no, they hadn't. Aquí no necesitamos otro auxiliar más que el had. El had para pregunta, el had para negaciones. Simplemente en negación le ponemos el not y acá en pregunta va en primera posición. Dice, don't use contractions in affirmative. Eso sí sabemos, siempre que trabajamos una respuesta corta no se utilizan las abreviaciones. No podemos poner yes, they, no. Se pone normal, yes, I had, o yes, they had. No utilizamos abreviaciones. Ok, vamos a continuar con el ejercicio. Dice, rewrite the sentences using the past perfect. Reescribe las oraciones utilizando el pasado perfecto. Observe el ejemplo. Esta oración está en pasado, que son todas las que voy a señalar. Todas estas oraciones están en pasado simple. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a volverla a escribir, van a reescribir, como dice acá, pero en pasado perfecto. ¿Qué es lo único que va a variar ahí? Es el auxiliar y el, el verbo. ¿Okay? I saw the movie, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría esta oración en pasado perfecto? Simple. Pongo I, el sujeto. Aquí ya no iría so, sino que iría el auxiliar para past perfect, que sería had, had, y luego el verbo en su forma participia. ¿Ok? Este es el verbo. Está en pasado. En presente es el verbo see. En pasado es so. Y en participio es el verbo sing. Este es uno de los que cambian en sus tres formas. En presente es sí, en pasado es so y en participio es sing. Entonces me quedaría seen, I had seen the movie. Esto es como ustedes van a tener que hacer, pero con una mejor caligrafía. Yo ahorita tengo el mouse, por eso escribo así. Entonces quedaría I had seen the movie. Lo que va a importar es que usted haga el cambio de pasado a participio. En participio necesitamos el auxiliar, que es el auxiliar had, y el verbo en su forma participia. Aquí les puse un ejemplo. Esta es la forma infinitiva. Esta es la forma de simple past. Y esta es la forma de pasado participio. Es esta la que voy a utilizar. O la tercera columna, los verbos. Ahí está. Así van a trabajar todas las oraciones. Vamos con la siguiente actividad. Dice, read the conversation and complete the explanation about past perfect. Esta conversación la vamos a leer. Una vez que la leemos, vamos a completar estas actividades. Voy a leérselas yo para que luego ustedes la completen. Dice, es la conversación entre Carla y Luis. Guess who won the straw rating contest? Casey. No kidding. He'd rating some good song the last time I saw him, and he'd entered a few contests too. Have he won anything? No, he hadn't. Did you say hello to him?
No, he just started singing when I arrived. And I hadn't had lunch yet, so I got a sandwich. When I went back, he'd already left. ¿Ok? Estas son situaciones que obviamente están relatadas que ya pasaron en un concurso, ¿verdad? De Sunrise. Utilizando esto vamos a completar la explicación del pasado perfect. Use the past perfect to talk about action that happened before another action. He just playing when I arrived. ¿Dónde está esa oración aquí en la conversación? Ustedes la van a buscar y lo que van a hacer es completar. Ok, vamos a verla rapidita para que ustedes puedan guiarse. Aquí está. He just singing when I arrived. Entonces aquí nomás completaría, puedo utilizar completo o la abreviación tal como está ahí. It just started. Started es un verbo que es un verbo regular, es por eso que simplemente le hemos puesto ed al final. Con los verbos regulares no hay mucho problema, pero también tienen que memorizárselo para distinguir entre regulares y irregulares. Start es un verbo regular, por eso que para hacer su forma de participio solamente le agrego ed al final. Así vamos a seguir completando el resto de las oraciones que están aquí y que se encuentran en la conversación entre Carla y Luis. Vamos con la siguiente actividad. Dice, complete the sentences below using negative form of the past perfect. Use the short form. Use la forma corta. Vamos a trabajar estas oraciones utilizando la forma negativa. Acuérdense, tenemos aquí el sujeto. Solamente me falta el auxiliar. El auxiliar, en este caso, como es en negación, tengo que colocarlo en negación. Me quedaría the driver had not, o puedo ponerlo en una abreviación. The driver hadn't, el verbo en participio, hadn't seen him. ¿Ok? Así más o menos me quedaría mi oración en negativa. The driver hadn't seen him. O de esta manera van a seguir completando el resto, solamente usando el auxiliar con negativa y el verbo en pasado participio. Acá completamos las oraciones usando el pasado perfecto con las palabras que están entre paréntesis. Entre paréntesis nos están dando el sujeto y el verbo. Entonces, esta es una pregunta. Entonces, para preguntas decimos que primero va el auxiliar del pasado participio y obviamente va con capital letter. Capital letter es la mayúscula. Had, ¿verdad? ¿De quién estoy hablando? They, had they. El verbo read es un verbo irregular, pero lo bueno del verbo read es que su forma no cambia. ¿Ok? Su forma no cambia. Y ponemos had they read. Had they read. No cambia la forma, pero sí cambia la pronunciación. ¿Ya? No cambia no cambia su pronunciación. ¿Ok? Vamos a seguir, así ustedes van a seguir completando preguntas. Miren, observen, tienen question mark, por tal ustedes entenderán que son preguntas. Y para preguntas vamos a utilizar el had en primera posición. ¿Ok? Caso contrario que haya un WH question, el WH question va en primera posición que antes de todos los auxiliares. Entonces seguiría aquí, what had Lucy done before she turned on the TV? ¿Ok? Seguimos con la siguiente parte. En esta primera actividad van ustedes a ocupar sus 40 minutos de su tiempo y luego vamos a trabajar con estos lindos y preciosos vocabularios. Esta parte de acá es más vocabulario, más en conocimientos más cortos para que ustedes puedan seguir desarrollando más habilidades. De acuerdo a lo que ustedes van a leer aquí en esta conversación, ustedes van a observar que estos adjetivos que están aquí están
con un color azul intenso, estos tienen sus significados diferentes. Son adjetivos, como cabe decir, son adjetivos que expresan lo que son los feelings, sentimientos, ¿ok? Dice, sad and sorry because you have done something very bad. ¿Ok? Cuando usted se siente triste por algo que lo hizo muy mal, ¿qué adjetivo será eso? De acuerdo a la lectura, lo vamos a averiguar. O simplemente ustedes pueden buscar en un diccionario y se ayudan continuando con la lectura, ¿ya? Dice, how do people in the story feel? Ok, vamos a hablar de cómo se sienten las personas. Let's see what some of the younger members of the audience think. I think the trip's really proud to have such a good hunter, and maybe some other hunters are jealous because he's so good. The hunter feels sorry for the snake, he's hungry, and that makes him sad. He feels disappointed too. He thought it was a good animal. The snake seems grateful for the food and satisfied when it is finished eating. The trip's really anxious when the snake arrives and upset when it kills people. I think the snake ashamed at the end. It didn't want to kill people, and the hunter feels guilty because he gave the snake food. ¿Ok? ¿En qué parte vimos más o menos de cuando las personas se sienten un poco tristes o en qué situación? La misma palabra lo ha dicho, se siente sorry o disappointing. Es uno de los posibles adjetivos cuando una persona no ha hecho algo bien. ¿Ok? Entonces, según la definición de sad and sorry, ¿cuál es el que vamos a utilizar aquí? De acuerdo a lo que ustedes han escuchado, lo vamos a poner en este costadito. Se los voy a dejar a ustedes porque está sumamente fácil. Solamente es de que encuentren una vez con la lectura o si no se ayuden con diccionarios o se ayuden con el uso del internet. Está facilito, por eso que no les voy a decir la respuesta, pero luego en la siguiente clase vamos a corroborar. Búsquelo, es muy bueno aprender lo que es vocabulario. Vamos acá, les he puesto las tablas como les dije, en la parte del past perfect teníamos que aprendernos lo que son los verbos regulares y irregulares. Es por eso que les he puesto esta tabla. Y si ustedes ven, no hay ninguna actividad. ¿Cuál es la actividad que ustedes tienen que hacer? Es memorizar. ¿Ok? Van a memorizar. Al inicio, cuando trabajamos las oraciones, yo les decía que hay las tres columnas, ¿verdad? Esta es la forma infinitiva, esta es la forma pasada simple y esta es la forma participio. O sea que con esta fórmula, esta parte nosotros vamos a trabajar, la que está con color verde. Pero esta tablita de aquí yo les he puesto con el significado, porque obviamente cuando trabajamos verbo lo que primero queremos saber es qué significa. Entonces hasta buscar les da un poquito de algunos de pereza, otros se desesperan, otros no tienen internet, acceso, tanto, muchas cosas que pueden pasar, entonces les busqué la que tengan el significado. Estos no son todos los verbos, pero son los que más se utilizan. ¿Ok? Aquí tenemos, vamos a buscar el ejemplo de sí, que vimos en las oraciones anteriores, dice sí es la forma infinitiva, para es so y en participa es sí. ¿Cuál es el significado? Ver, ¿ok? Así ustedes se lo van a aprender, ese es un tip. Es como las tablas de multiplicar, como yo siempre he dicho. Aquí tienen que aprendérselas en forma horizontal todas las partes que haya. ¿Ok? Por ejemplo, sí, so, sin, ver. Así es la manera como ustedes se la tienen que memorizar. ¿Ok? Simple. Ahí está cómo va a estar su cerebrito cuando esté practicando. Se va a poner fuerte.
Y la última actividad, para seguir reforzando esos verbos participios, vamos a completar este cross. Aquí simplemente les están dando pistas donde están las letras y observando la imagen ustedes van a encontrar la palabra, ¿ya? Por ejemplo, este niño que está aquí, ¿qué acción está haciendo? Es correr, ¿verdad? Entonces miro la letra J, voy a los números, es el número 9, ¿ok? Es el número 9, voy a buscar aquí en el crossword dónde está el número 9 y voy a poner, ¿qué está haciendo este niño? Correr, ¿verdad? Correr. En la forma participia, ¿cómo me quedará? Es wrong. Queda igual. Voy a averiguar si está bien. Voy acá, voy en the wrong. Y muy bien. Infinitivo es wrong. En pasado es ran. Y en participio es run. ¿Qué significa? Correr. Entonces voy a verificar que estoy trabajando bien. Y digo, bueno, sí está correcto. Así vamos a seguir completando el resto del crossword. Aquí van a utilizar los verbos que les he puesto en la lista. Una vez que terminamos esta actividad, que es más de entrenamiento para saber que hemos reconocido los verbos irregulares, no del todo, pero la mayoría, vamos a responder estas preguntas. Dice, write an appropriate explanation for each situation. Use the past perfect. Como estamos trabajando con past perfect, vamos a utilizarlo para la correcta forma del verbo en past participle. Yo les he puesto un ejemplo aquí. Dice, why did you say I'm sorry to your friend? Es con tu amigo. ¿Por qué? Siempre hay una razón. Porque me había olvidado de su cumpleaños. El edición en español es había, que es esa la terminación, ¿no? I have forgotten her birthday. Entonces, por eso se disculpó de su amigo. Así van a seguir respondiendo la siguiente. Dice, why did you say thank you to your friends? ¿Por qué le dijiste gracias a tu amigo? En una situación tiene que haber. ¿Por qué te caíste en el examen de inglés? ¿O por qué le prometiste, por qué le haces las promesas a tu novio o novia? Bueno, ustedes van a poner las razones aquí, cualquiera que sea, pero siempre y cuando utilicen correctamente el past perfect. No se olviden del verbo va en su forma participial. And that's all for today, my dear students. I hope you enjoy this Friday. God bless you and see you soon. Goodbye. Have a good weekend.